que hay gozo, hay paz, hay libertad en el Espíritu, y pues nos da esa preparación de nuestro corazón para recibir su mensaje, ¿verdad? Por eso es que siempre le decimos traten de venirse puntuales para que no se pierda nada desde el momento que se abre el servicio, ¿verdad? Para que no se pierdan nada. Y gracias a Dios porque ya están obedeciendo, la mayoría están llegando temprano. Y que siga Dios obrando en nuestro corazón para serle fiel, para serle obediente, ¿verdad? Amén. Amén. Bueno, pues queremos que ya que le estuvimos adorando con todo nuestro corazón, ahora su corazón está preparado para la palabra y ya estará preparado, hermano. Amén. Si tiene hambre, amén. No de los taquitos, de las tortillitas y de la barbacoa, no. Eso de rato, espérese, aguántese un tantito. Primero hambre de la palabra, lo mejor, que es lo espiritual, ¿verdad? Ese es el pan de cada día. Es lo que el Señor está obrando ahí, el pan de cada día, porque es primeramente su palabra. Bueno, vamos abran su Biblia, por favor, vamos a iniciar este tiempo de la palabra. Vayan a segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a ver unos versículos para empezar. Segunda de Pedro, ¿ya están ahí? Algunas personas que batallan apoyen ahí a alguien para buscar las citas rápido. Y en algún momento, si no pueden sacar la cita, anótenla. Siempre procuren traer un cuaderno y un lápiz o una pluma para que anoten las citas si no las pueden sacar. Después anotan lo más importante y después vuelven a sacar. Es importante porque a veces no captamos todo. Trato de darles un mensaje que sea entendible, pero también trato de ser un poquito paciente con la cita porque algunos batallan, pero en algunos mensajes que son muy largos no puedo detenerme mucho, entonces anotan ustedes. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer unos versículos para empezar. ¿Están ahí? Segunda de Pedro. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hasta ahí, vamos a acompañarme a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra, Señor, que tenemos a nuestra disposición, en nuestra mano, delante de nosotros, Señor. Y por esta palabra que vamos a escuchar, Señor, gracias porque tenemos la libertad, porque tú nos das ese privilegio, Señor. Oramos en el nombre de Cristo que tú, Señor, lleves este mensaje a nuestro corazón, primeramente, y a todos aquellos que tengan acceso, para que podamos, Señor, seguir creciendo en tu gracia, creciendo en el conocimiento de tu voluntad, Señor, para nuestras vidas, y podamos nosotros ser mejor cada día, Señor, para honrarte, para bendecirte, para obedecerte, Señor, para amarte y para servirte, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias por este tiempo y te pedimos que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca, que no se controle todas las cosas y aún de las emociones, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén. El título que le puse a este mensaje es que Dios nos ha dado todo. Todas las cosas. Dios nos ha dado todas las cosas. Si quieren poner ahí el título, Dios nos ha dado todas las cosas. Y qué maravilloso es saber que Dios nos da todo lo que necesitamos para esta vida. Qué maravilloso es saber que Dios nos da todo lo que necesitamos para esta nueva vida. Y no solo eso, sino qué maravilloso es saber que Dios ya nos dio todas las cosas. ¿Sí?
¿Qué necesitas, hermano? ¿Qué necesitas, hermana? ¿Qué necesitas en esta vida? ¿Necesitas, qué te falta? ¿Necesitas un trabajo? ¿Necesitas dinero? ¿Necesitas mejorar la situación económica? ¿Tu situación económica? ¿O mejorar tu situación de salud? ¿Necesitas mejorar tus relaciones? Relación con tu matrimonio, con tus hijos, relación con tu familia, con tus hermanos, tu relación con tus familias y vecinos. ¿Necesitas mejorar en alguna área de tu vida, en las relaciones? ¿O necesitas aquellos que están solos, que no se han casado? ¿Necesitas un esposo o una esposa? ¿Qué necesitas? Y hablando de lo que se concierne en la vida espiritual, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitas para cambiar? ¿Sí? ¿Qué necesitas para estar mejor delante de nuestro Dios? ¿Qué necesitas para ser más fiel al Señor? ¿Qué necesitas para pues entregarte más, para adorarle mejor al Señor como Él se merece? ¿Qué es lo que necesitas para serle más fiel al Señor? ¿Qué necesitas? Hermano, esta porción de lo que acabamos de leer ahorita, estos versículos nos habla de que todas las cosas nos han sido dadas por medio del poder de Dios, por medio de Jesucristo. Todas las cosas nos han sido dadas por medio del poder de Dios, por medio de Jesucristo. Veamos lo que dice el versículo 3. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas nos han sido dadas. Ahora, cuando dice esto, todas las cosas, habla de todo. ¿Y qué es todo, hermano? ¿Qué es todo? Todo. Piensa en algo, eso. Todo. Piensa en algo, en una necesidad, eso es todo. Todo lo que tú puedas necesitar, dice que ya nos han sido dadas. Fíjense, eso es algo importante. Este mensaje es importante que lo capten bien, porque es para que nuestra fe crezca, ¿sí? Porque nosotros siempre pensamos terrenalmente y humanamente y nunca pensamos en el ámbito espiritual. Entonces tenemos que crecer en fe, hermanos. Fíjense bien lo que la Biblia está hablando, porque es la palabra de Dios. ¿Sí? Todas las cosas ya te fueron dadas. Y como decimos, todo es todo. Porque Dios cuando Dios ya nos dio todo, pero no solamente lo que concierne a lo material, a lo que es de esta vida, sino también a las cosas espirituales, ¿sí? A todo lo que es nuestra necesidad espiritual. Este versículo habla de las necesidades que tenemos para la vida, ¿sí? ¿Qué es la necesidad que tienes para la vida? ¿Qué podría ser la necesidad de nuestra vida? Poder comer, el vestirte, la protección, ¿verdad? Tal vez en tu trabajo, tus bienes, o sea, lo que tú necesitas, ¿verdad? Esas todas necesidades, la necesidad de afecto, de amor y de todo eso puede ser todo lo que concierne a la vida. Dice que todas nuestras necesidades que pertenecen a la vida, ahí está incluido todo lo que tú puedas necesitar aquí, terrenalmente hablando. Pero también dice, y todo lo que pertenece a la piedad. A la piedad significa todo lo que es de tu vida cristiana. O sea, todo lo que te está estorbando para amarle y para servirle a Dios con todo tu corazón. ¿Sí? Todo eso ya fue dado por el Señor. Fíjense bien lo que dice el verbo que está ahí, dice, no está en presente, es un verbo en pretérito, que significa pasado. Es un verbo en el cual nos dice que ya fue hecho todo eso. Ya fue hecho esto para nosotros. Dice que ya, dice el versículo, todas las cosas nos han sido dadas. ¿Sí? ¿Entiende bien que es el pasado? El verbo pretérito pasado. Ya nos han sido dadas.
¿no? Como pueden ver, no dice que nos serán dadas, no dice, todas las cosas les serán dadas, no dice así. Ya son nuestras, ya son tuyas, ya son mías, ya son nuestras. Cuando Dios habla, todas las cosas que Dios habla, las promesas que Dios da, todas las cosas que Dios habla, Él las habla como si ya existieran, como si ya fueran. Para Él, todas las cosas que Él promete, que Él habla, ya es un hecho. Es un hecho. Solo falta que se haga realidad en tu vida. Pero ya para Dios ya es un hecho. Todo lo que Él ha prometido ya es un hecho. Así es que eso pueden tomarlo como esa palabra para que tengan descanso en las promesas que Dios nos hace y que ustedes esperen todavía. Tienen que tener descanso en que es un hecho. Esperen el momento que se haga realidad, pero es un hecho. Miren, vayan a Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4, versículo 17, cuando el apóstol Pablo está hablando a los romanos, aquí les está recordando lo que Dios hizo. Pablo les está hablando de la fe, pero les está recordando lo que Dios hizo con Abraham, ¿sí? Romanos 4, 17. Dice en el versículo de Romanos 4, 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Dice, entre paréntesis, dice, te he puesto por padre de muchas gentes. O sea, así le dice a Dios a Abraham. Entre paréntesis, está citando Pablo la escritura. Y luego dice, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son, ¿como qué? Como si fuesen. Así es Dios. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Ya es un hecho. O sea, esto le sucedió en Abraham, que le dice, tú eres padre, te he puesto por padre de muchas naciones. Abraham ya era un anciano de casi 100 años y no tenía hijos. Pero ¿cómo es que Dios le está dando esa promesa? Le está diciendo, ya te puse por padre. O sea, ya eres un padre de muchas naciones. Pero eso todavía no sucedió muchísimos años después. Todavía ni tenía hijo, él estaba con esa promesa. Pero él creyó a Dios y se hizo realidad en el tiempo de Dios. Entonces, hermanos, sigan viendo que les estoy compartiendo, porque es importante para que aquí salgas con una fe renovada, creyendo y amando más al Señor en todas sus promesas. Dios es un Padre muy bondadoso, un Padre muy generoso. Esa es su naturaleza es dar, y es algo que tú y yo necesitamos imitar. Es la naturaleza de Dios de ser un Dios dador, un Dios que da. Él nos ha dado vida, Él nos ha dado casa, nos ha dado comida, nos ha dado sustento, protección, nos ha dado abrigo, nos ha dado muchas bendiciones que ni siquiera nosotros merecemos, y muchas veces ni lo agradecemos. O sea, lo digo en general, tal vez algunos sí, pero muchas veces ni nos damos cuenta de tantas cosas que Él nos ha dado y no las agradecemos. Cuando oramos, a veces no nos acordamos de todo eso. A veces no te acuerdas de que tienes salvación y no das gracias por salvación. O sea, que todos los días des gracias Señor, por esta salvación que me has dado. Gracias por la vida eterna, Señor. Gracias porque tengo salud, porque no me enfermo. Muchas veces no se ora así. Se ora por la necesidad y no damos gracias porque tengo salud, Señor. Gracias porque tengo piernas, porque tengo brazos, porque puedo ver. Gracias, Señor, porque abro mis ojos y veo tus maravillas. Volteo al cielo y veo tus maravillas, Señor. Gracias por el aire, Señor. Gracias por el agua. Hay gente que no tiene agua, no se baña porque no tienen agua. Gracias, Señor, por cada detalle. Dar gracias. A veces no damos gracias. O sea, damos por sentado que es nuestro, que nos pertenece, que por mi trabajo obtengo esto o el otro. Y no pensamos que es gracias a Dios. O sea, desde ahí estamos mal agradecidos y no oramos de esa forma, ¿verdad? Porque
porque no entendemos todavía que todo eso viene de Dios. Entonces, tenemos que orar diferente, tenemos que ser diferente, tenemos que tener una actitud de agradecimiento a Dios. Ahorita que cantábamos todos esos cantos, yo lo único que podía hacer es decir, gracias, Señor, gracias. O sea, no sé si a alguien más le despertó el corazón agradecimiento, pero yo estaba dándole gracias todo el momento de la alabanza. ¿Por qué? Porque estamos cantándole que por su amor tenemos la salvación, que nosotros no merecíamos nada y es su amor que lo llevó a Él a la cruz, a ser latigueado, molido y crucificado por nosotros, a derramar su sangre por nosotros. ¿Okay? Es su amor nada más. Entonces ahí es donde tenemos que ser agradecidos. Entonces cuando nosotros somos agradecidos, siempre vamos a estar agradeciendo en todo momento por cualquier cosa. Dice el apóstol Pablo, dar gracias en todo, ¿sí? Por todo. Dios es un Dios maravilloso que nos ha mostrado, nos ha dado muchas bendiciones, y lo más maravilloso es que nos ha mostrado su amor por medio de darnos a su Hijo, a su único Hijo, para nuestra salvación. Como dice Juan 3:16, un versículo que casi todos lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dice, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Qué maravilloso es saber que Dios nos ha amado tanto, a pesar de que no éramos dignos de ser de lo que tenemos ahora. Nadie de nosotros no merecíamos nada, y aún así Él nos ha amado y nos ha dado salvación por medio de su Hijo. Él nos entregó primeramente a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener esa salvación, para que hoy tú y yo estemos aquí. Él entregó a su Hijo, y una muerte muy fea, la muerte de cruz, era la muerte más cruel y más vergonzosa que había en esos tiempos, y Él padeció todo por nosotros, por amor. Entonces nuestro Dios nos ha dado todo para que tú y yo tengamos una vida plena, una vida feliz, una vida llena de gozo. Dios nos ha dado todo, pero en la realidad no se ve esto en la iglesia. Tristemente no se ve esto en la iglesia. Que la iglesia se vea llena de gozo, contenta, gloria a Dios. Tengas problemas, enfermedades o situaciones, sí, todos tenemos, pero el gozo no se te debe de acabar, porque el gozo no depende de la situación, el gozo depende de que Cristo está en tu vida. Amén. Cristo está en tu corazón, y con eso es suficiente. Cantábamos hace un ratito que Jesucristo basta, ¿sí o no? Amén. Él es suficiente. Dice en San Juan, el Señor Jesús hablando aquí en el versículo 10, capítulo 10 de San Juan 10:10, si quieren nada más anoten, lo dice, que hablando de lo que la obra del enemigo en el mundo, ¿verdad? Cómo es que el enemigo le llama a él el ladrón. Dice que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. ¿Qué viene a hacer el diablo? A hurtar, matar y destruir. ¿Qué es lo que mata? ¿Qué es lo que roba el enemigo? Roba el amor, roba la paz, destruye las familias, destruye los hogares, destruye el matrimonio. Viene a hacer un montón de cosas, pura maldad, robar, matar y destruir. Pero en la segunda parte del versículo dice Jesucristo, y yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor, Él ha venido a tu vida y a mi vida, a nuestro corazón, para que tú tengas vida y vida en abundancia. Ahora, no la malentiendan como muchas iglesias lo hacen, de que tú tengas abundante de dinero. No es así, aunque sí puedes tener también dinero, pero no es así, sino que tienes que tener una paz, amor en tu corazón, gozo en tu corazón, gratitud en tu corazón, armonía con tu familia y todo eso. Esa es una vida plena. ¿Sí? Y Él nos ha dado todo eso. Por eso vino Jesús. Dios no escatimó con su iglesia, no escatima con nosotros. Él nos ha dado todo, con letras grandotas, todo. Vean lo que dice Romanos capítulo 8, ahí sí, búsquenlo, 8:32. El Señor nuestro Dios nos ha dado todo para que tú y yo tengamos una vida plena, llena, que no tengas tristeza, no tengas aflicción.
Dice en Romanos 8:32. Romanos 8:32, ¿están ahí? Romanos 8:32 dice: el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y lo que dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Fíjense, haciendo una pregunta: si él dio, nuestro Dios, a su Hijo, su único Hijo, lo entregó a muerte por nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Pero no es en tus fuerzas, dice con él, o sea, con Cristo. Si Cristo está en tu vida, en tu corazón, con él tienes todo, todo. Como ya estamos viendo, todo es todo. Así lo que tú quieras pensar, con Cristo te da, menos el pecado. ¿Sí? Ahora, todas las cosas nos han sido dadas, solo que la iglesia a veces no nos hemos dado cuenta de todo lo que Dios nos ha dado. La iglesia a veces no nos hemos dado cuenta de todo lo que Dios nos ha dado. Pero Dios nos ha dado muchas cosas, nos ha dado grandes y maravillosos regalos. Y que necesitamos reconocer todo eso, reconocerlo con gratitud en nuestro corazón, ¿sí? Por todo lo que Él ya nos ha dado. Pero como les digo, a veces no nos hemos dado ni cuenta, aunque leemos la Biblia y no sabemos hasta qué tanto Dios ha hecho por nosotros. Y hay regalos maravillosos que Dios nos ha dado que muchas veces los hemos menospreciado. Dios nos ha dado muchos regalos maravillosos por medio de Jesucristo que a veces los hemos menospreciado o no los hemos valorado. A lo mejor ni nos hemos dado cuenta. Vean, vayamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, Dios nos ha dado, aquí les voy a mencionar unos regalos tan maravillosos que Dios nos ha dado que a veces ni cuenta nos hemos dado. Efesios capítulo 1, versículo 3. Versículo 3 al 6, ¿están ahí? Efesios 1, 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Gloria a Dios, aleluya. Vean, pues ahí vimos varios regalos. El primer regalo que nos dio es que nos escogió, hermanos. Nos escogió y nos bendijo para que nosotros fuéramos santos. Versículo 3 y versículo 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Primer regalo que nos dio es que nos escogió para bendecirnos con toda bendición espiritual, para que tú y yo fuéramos santos y sin mancha. Cuando dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, significa que en Cristo tenemos todos los beneficios de conocer a Dios. En Cristo tenemos todos los beneficios de conocer a Dios. Tenemos salvación, tenemos adopción, tenemos perdón, tenemos visión, tenemos dones del Espíritu Santo, tenemos el poder para hacer la voluntad de Dios y tenemos esperanza de eternidad en Cristo. Todo eso tenemos, porque Él ya nos lo dio. Segundo regalo que nos dio es que nos predestinó para que fuéramos sus hijos. Dice en el versículo 5 que en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Él nos predestinó para que fuéramos sus hijos. Ese es un regalo maravilloso, hermanos. Piensa en esto: en el mundo hay casi 8.000 millones de habitantes, de esos en la actualidad, y de esos 8.000 millones de habitantes somos un 12% cristianos evangélicos.
Piensa en eso. Eso te debe de dar gozo de decir, entonces me escogió Dios, me predestinó para que yo fuera su hijo, para que yo esté aquí. Hermano, eso es algo maravilloso que te debe dar gozo, hermano. Te debe dar gozo porque piensa en eso. ¿Cuánta gente hay en el mundo que no tiene a Cristo? Ahora, no depende la salvación de nosotros. No es que tú le buscaste. No es que yo le busqué. No es que yo anduve viendo esta religión, esta otra, a ver cuál era la buena. No, sino que Dios me atrajo. Dios me rescató. Eso es lo maravilloso. Que hubo medios que Dios usó. Que hubo alguien que Dios usó, sí, pero o que tuviste un problema, una situación difícil en tu vida y que empezaste a ver que no había salida humanamente y te refugiaste en el Señor. Sí, pero no es que tú le hayas buscado, es que Dios te buscó. Dios nos buscó. Dice Lucas que Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Jesús dice a los discípulos, tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti. Nadie buscaba a Dios, nadie. Los discípulos no buscaban al Señor. Él los buscó. Él anduvo caminando por ahí y dijo, tú ven para acá, tú ven para acá. El Señor te buscó, el Señor te escogió. De hecho, te buscó porque Cristo te buscó porque ya estabas predestinado desde antes de la fundación del mundo. Dice aquí que leímos que tú y yo estábamos predestinados desde antes de que Dios creara el mundo para ser hijos, para ser sus hijos, ¿sí? Por medio de Jesucristo. Es algo maravilloso, hermano. Es algo maravilloso que nos debe de dar gozo y que nos debe de dar gratitud en nuestro corazón. En el plan perfecto, en el plan soberano de nuestro Dios, el Padre nos destinó desde el corazón y desde su pensamiento para que en Cristo tú y yo fuéramos sus hijos. Desde que Él en su corazón, en su plan perfecto, en su mente, en su corazón lo planeó así, para que por medio de su Hijo, tú y todos los que estamos aquí, todos los que son cristianos, evangélicos, hijos de Dios, estemos como hijos. Porque quiero decirles que no todos son hijos, como el conocimiento que la gente tiene en el mundo, ¿verdad? O incluso en muchas religiones, que todos somos hijos de Dios. Pero eso no es una realidad. La Biblia nos habla claramente que no todos somos hijos, todos somos creación de Dios. Así como las plantas, los animales, y las nubes, el cielo, las estrellas y todas las cosas que vemos, todo es creación de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, porque en la Biblia es bien clara cuando habla de la venida de Jesús, cuando en el Evangelio de Juan, cuando habla de cuál fue el propósito de venir Cristo a la tierra. Dice en el capítulo 1, que en el versículo 11, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero luego el versículo 12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. O sea, cuando dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice, les dio derecho de ser hijos de Dios. Tú y yo tenemos el derecho de ser hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios porque Jesucristo pagó el precio. Amén. Eso es algo maravilloso, hermanos. Son regalos que nadie más puede tener más que el que tiene a Cristo. Aún en la iglesia, dentro de la iglesia, si alguien está en la iglesia, pero si no tiene a Cristo, no es hijo, es creación. Tiene que tener a Cristo. ¿Y qué es tener a Cristo? Arrepentirte de tu mala manera de vivir, arrepentirte de tu vida pecaminosa, pedirle perdón a Dios con todo tu corazón, doliéndote el pecado y diciendo, Señor, perdóname, límpiame, dame la oportunidad, quiero tener salvación, quiero cuando muera irme al cielo contigo, Señor, perdóname y enséñame esta nueva vida. Cuando tú haces esa transición en tu vida, entonces tienes vida eterna. Entonces vas derecho al cielo, pero tenemos que tener hacer esa conversión. Entonces todo aquel que es hijo, eso significa, por eso dice, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, todos los que reciben a Cristo significa que recibimos lo que Él hizo, el sacrificio, reconocemos el sacrificio que Él hizo, de morir en la cruz por nuestros pecados, el tomar nuestros pecados
y morir con ellos en esa cruz, o sea, pagando ese precio que nosotros teníamos que haber pagado, Él lo pagó en la cruz. O sea, nosotros teníamos que morir, pero Él murió por nosotros. Romanos 3:23 dice que cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el pecado, la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23 también. La paga del pecado es muerte. Entonces nosotros merecíamos morir, pero Él murió por nosotros. Cristo murió por nosotros y entonces Él, por eso tenemos nosotros esa salvación. Ahora, tenemos esos regalos maravillosos que Él nos predestinó y precisamente el tercer regalo que podemos ver en estos versículos es que tenemos la salvación. La salvación de nuestras almas. En Cristo tenemos eternidad. Si solamente en Cristo hay vida eterna. Sí, en Cristo tenemos eternidad, porque ningún otro líder religioso resucitó. Ningún otro líder de cualquier religión. Moisés, del judaísmo, no resucitó. Mahoma, el profeta Mahoma, no resucitó. ¿Cómo se llama? Buda, no resucitó. Y así todos los líderes que puedan ustedes mencionar, que la gente pueda saber, ningún líder resucitó. El único líder que resucitó es Cristo. Jesucristo, nuestro Salvador. Y porque Él resucitó, tú y yo tenemos vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esas verdades son verdades que nos llenan de gozo. Tenemos entonces nosotros en este versículo que nos habla de que Él nos plantó en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y cuando nos habla de lugares celestiales no nos está hablando de cosas terrenales, nos está hablando de la eternidad juntamente con Cristo, ¿sí? Nos está hablando de esa eternidad. Por eso es que tenemos vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Le preguntaron a Cristo. ¿Y qué es esto de la vida eterna? Y alguien te puede preguntar también. Y a lo mejor tú no lo sabes muy bien todavía. Pero vida eterna no es cuando tú mueras. Vida eterna ya la tienes ahorita. Ya la tienes desde el momento que viniste a Cristo. Si hay gente que se espera morir para tener la vida eterna, no ha entendido bien. Vida eterna desde el momento que tú recibes a Jesús, tienes vida eterna, porque Él es la vida y Él está en ti. Entonces tienes vida eterna, porque Él vive por los siglos de los siglos y Él no muere nunca. Amén. Él es vida eterna y está en ti. Entonces dice el Señor Jesús cuando le preguntan ¿qué es la vida eterna? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna, conocer al Padre. ¿Y cómo lo conocemos? Por medio de su Hijo, por medio de Jesús. Entonces cuando conocemos a Jesús y conocemos al Padre, tenemos vida eterna. Y esa es la vida eterna. Tú y yo tenemos vida eterna porque hemos conocido a Jesús y estamos conociendo cada día más al Señor. ¿Sí? Tenemos vida eterna. ¿Se dan cuenta que todas las bendiciones que hemos recibido, todo lo que Dios nos ha dado por medio de conocer a Cristo, por medio de reconocerle a Él como nuestro Señor y Salvador y reconocer el sacrificio de Él, por medio de esto hemos recibido tantas y tantas bendiciones? Qué maravilloso es esto que tenemos todo eso. Nos ha dado todos estos regalos, hermanos, todos estos regalos maravillosos, esos dones, esas bendiciones. Nos ha dado tantas cosas que a veces nosotros no nos hemos dado cuenta, pero todo eso que pertenece a la vida y todo lo que pertenece a la piedad, Él ya nos lo dio a nosotros. Ya nos lo dio, no nos lo va a dar, sino que ya es un hecho. ¿Sí? Veamos nuevamente ahí en 1 de Pedro, versículo que estamos leyendo, capítulo 1, 2 de Pedro, el capítulo 1. Dice en el versículo 4. Miren lo que dice el versículo 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas. ¿Por medio de las cuales qué?
de todas las cosas que nos ha dado. O sea, cuando dice que nos ha dado en Cristo Jesús todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, entonces aquí en el versículo 4 dice, por medio de las cuales, o sea, de todas esas cosas, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, ¿verdad? Y luego dice, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Gloria a Dios. Todas las cosas que Él nos ha dado, dice que es para que por medio de esas cosas nos ha dado, dice, preciosas y grandísimas promesas. O sea, Él nos ha dado todas las cosas, tanto las que pertenecen a la vida como a la piedad, para que tú tengas otras promesas, dice, grandísimas promesas, para que llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué significa esto, hermano? Voy a decírselo en forma parafraseada. Estas promesas que Dios habla en la Biblia, las promesas, todas las promesas que Dios habla en la Biblia nos sirven a nosotros para que podamos nosotros mantener una esperanza de llegar a ser parecidos a nuestro Salvador, a nuestro Dios. ¿Sí? Vuelvo a repetir, todas las promesas que Dios nos ha dado en la Biblia, escritas en la Biblia, que leemos, nos debe de hacer que nosotros mantengamos la esperanza viva, la esperanza de llegar algún día a tener ese parecido a nuestro Salvador. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que significa lo que acabamos de leer. Para que participéis de la naturaleza divina, dice. En otras palabras, para que seas como el Señor. ¿Sí? Cada vez que nosotros nos parezcamos más al Señor Jesucristo, entonces vamos a ir, vamos a ir cumpliendo todas estas promesas, pero necesitamos cada vez avanzar, y cada vez ser mejor, cada vez ser más como el Señor, porque eso es lo que Dios nos ha prometido. ¿Sí? Esto es participar de la naturaleza divina, hermano. Porque nosotros cuando salgamos de aquí, de esta tierra, cuando el Señor venga por su pueblo, cuando venga por nosotros, la Biblia habla de ese día que va a suceder, y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transportados y seremos transformados, seremos cambiados nuestros cuerpos en cuerpos celestiales, en una abrir y cerrar de ojos. Y entonces todo lo que es de la carne será aquí, se quedará. ¿Sí? Todo lo que, porque no puede dar la carne el cielo, ¿sí? Nada de lo que estaremos. Todo lo que es corruptible se tiene que hacer incorruptible, ¿sí? Y todo eso pues seremos transformados así como el cuerpo del Señor cuando fue resucitado. Y entonces estaremos ya, se cumplirá esa naturaleza completa que el Señor quiere, ¿sí? Entonces seremos completamente con esa naturaleza divina que el Señor quiere. Y ese es el punto al final. Pero en el proceso nosotros tenemos que ser transformados cada día. Vayan por favor a Efesios capítulo 4. En ese proceso tenemos que ser transformados. Efesios capítulo 4, versículo 13. 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la finalidad, hasta que todos lleguemos a ese nivel. ¿Sí? 4:13, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Ese es el plan de Dios. Y eso es participar de la naturaleza divina. Pero todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas precisamente para eso, para que podamos alcanzar todas esas promesas que están en la Biblia, de que llegues a ser como el Señor, de que tú y yo lleguemos a ser como el Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermano? ¿Qué tenemos que hacer? Ahí mismo en el versículo, en el segundo de Pedro, ahí mismo, en el versículo 4, dice en la segunda parte,
dice desde que empieza el versículo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo, ahí está la segunda parte, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que huir de la corrupción que hay en este mundo. En este mundo está bien corrompido, las leyes y todas las cosas están corrompidas. Hay mucha maldad. Entonces tú y yo tenemos que huir de todo eso. No que te vayas a una montaña a aislarte de la civilización, no. Pero sí huir, apartarte de lo que es pecado, de lo que es maldad. Huir de todas esas cosas que ya están contaminadas. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Y eso es lo que dice este versículo. Entonces nosotros sí podemos vivir en esta vida que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Podemos vivir una buena vida, bien, una buena vida bien, por medio de Cristo, por medio de Jesús. Podemos vivir nuestra vida como cristianos bien por medio de Jesús, porque ya tenemos todo. Pero podemos vivirla correctamente en nuestra vida, como Dios quiere que la vivamos, creciendo cada día en fe, conociéndolo cada día a Él más, conociendo su voluntad, conociendo a nuestro Dios y sirviéndole y amándole cada día más. Sí podemos, porque ya nos ha sido dado todo. Así es que, hermanos, tenemos que tener una vida piadosa que le agrade a Dios. Una vida que le agrade a Dios, una vida piadosa en la cual nosotros apartamos de todo lo que es pecado. Pero no puede ser en nuestras fuerzas. No va a poder suceder en nuestras fuerzas. Es por medio del poder de Dios. Por medio del poder de Dios. En el versículo 3 que leímos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿por quién? Por su divino poder. No es en nuestras fuerzas, ¿sí? No es por nosotros, por lo que tú puedas lograr, es por su divino poder, es por el poder de Dios y por su gracia. Amén. Es como tú vas a vencer, no podemos vencer en nuestras fuerzas. Esa es la forma de que tenemos que entender caminar con el Señor. Sabemos en la historia, por medio de la Biblia, que ganamos la batalla al final. Leamos Apocalipsis y vemos cómo termina la historia de toda la humanidad, con la victoria de Jesucristo, la historia de la iglesia, pero vamos a pasar muchas cosas, ¿sí? Vamos a pasar muchas cosas, y como nosotros como cristianos, en lo que nos toque ver a nosotros en nuestra vida, tenemos que aferrarnos a su palabra, aferrarnos a sus promesas, aferrarnos a Él independientemente de cómo estén las cosas. Él tiene cuidado de nosotros y Él nos ama. Amén. Pero necesitamos entender que somos de Él, que tenemos otra naturaleza y que vivimos esta vida para Él. ¿Sí? Porque ya Él nos preparó y nos dio todo. Y tal vez tú te estás preguntando ahorita si ya nos ha sido dado todo, entonces ¿por qué todavía no lo tengo aún? Es buena pregunta. Porque dice ahí que todo ya nos ha sido dado, entonces puedes decir, ¿por qué todavía no lo tenemos? ¿Qué pasa? Entonces, sí es una buena pregunta, pero fíjense lo que dice en el versículo 3. Dice lo que termina diciendo en el versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, y luego dice, ¿cómo? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aleluya. No te pueden venir las cosas así por tus fuerzas. Es mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién es el que te llamó? ¿Quién es el que te llamó? Jesucristo. Amén. Él te llamó para que fueras su santo, su apartada. Entonces, ¿qué tanto le conoces?
Ahí está la clave. ¿Qué tanto conoces al Señor? ¿Qué tanto le conoces? ¿Qué tanta intimidad tienes con Él? ¿Qué tanto estás orando? ¿Qué tanto estás leyendo la Biblia? ¿Qué tanto estás llenándote de la palabra, llenándote del conocimiento de su voluntad? ¿Qué tanto estás escudriñando la palabra? ¿Qué tanto le obedeces al Señor? Eso es importante. Tal vez eso es lo que nos falta. El conocer más a nuestro Señor Jesucristo y conocer más a nuestro Dios. Porque a medida que tú y yo le conocemos más a Él, vamos a terminar pareciéndonos más a Él. A medida que tú le conozcas más al Señor, vas a terminar pareciéndote más a Él. Y eso es lo que Dios quiere. Porque dice en el versículo 4, para que participemos de su naturaleza divina. O sea, eso es lo que Dios quiere. Al final, eso es lo que Dios quiere, que tú y yo seamos así como su Hijo, como Jesucristo. Este es el plan de Dios, hermanos. Porque Dios nos ha dado ya todas las cosas. Ese es el plan de Dios. Porque a Él le pertenece todo. Dice en Romanos 11, 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todo le pertenece al Señor. Y ese es el plan de Dios para ti y para mí. Que nosotros podamos llegar a ese nivel. Pero necesitamos conocerle cada día más. Vayan a Romanos capítulo 8. Él nos dio todo con Cristo. Romanos 8, versículo 17. Versículo 17 de Romanos capítulo 8. ¿Ya están ahí? Dicen, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjense, que somos herederos, porque Él ya nos dio, como hijos ya nos heredó, así como a Jesús, como a hijos también a nosotros ya nos heredó. Por eso dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Él nos heredó, Él nos dio todo. Por eso dice lo que empezamos leyendo, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de Jesucristo. ¿Sí? Y nos ha hecho sus hijos por medio de Jesucristo. Y tenemos esa herencia no solo aquí en la tierra, sino la herencia celestial, la herencia eterna, juntamente con Cristo. Pero entonces, hermanos, el plan de Dios es que tú y yo seamos sus hijos y sus herederos, porque Él ya nos dio todas las cosas. Por eso somos herederos y coherederos. Pero dice en ese versículo que leímos de Romanos, del versículo 17, que acabamos de leer ahorita, que si juntamente padecemos con Él, ¿verdad? Si juntamente padecemos con Él. O sea, no es tan fácil. ¿Sí? O sea, tenemos que padecer. ¿Qué cosas podemos padecer? Pues te tienes que esforzar, levantarte temprano para orar, estar leyendo la Biblia, estar puntual aquí, hacer cambios en tu vida para buscar el reino de Dios primeramente. Primeramente el reino de Dios es justicia, antes que todo lo demás. Y todas esas cosas que tenemos que hacer nosotros de nuestra parte, esforzarnos. ¿Sí? A Josué le dijo el Señor, esfuérzate y sé valiente, que tú vas a adquirir toda esa tierra, pero tienes que esforzarte. Ya te la di, ya es tuya, pero tienes que esforzarte. Le dijo a Josué, ya es de ustedes, y ustedes van a ir a atacar a esos enemigos, ya se la di, pero ustedes tienen que atacar, tienen que hacer guerra. O sea, tienen que esforzarse. Nosotros también tenemos todo, pero necesitamos también nosotros aplicar muchas cosas en nuestras vidas. Tenían que, aunque sabemos que Dios nos ha dado todo, pero le decía, no es tan fácil a veces, porque
aunque nosotros sabemos que no es en nuestras fuerzas, sino es por el poder de Dios, aún así nosotros tenemos que esforzarnos y no va a ser fácil, tenemos que esforzarnos y no va a ser fácil, ¿verdad? ¿Sí? Cada uno de nosotros como sus hijos tenemos que esforzarnos en la gracia que ya nos ha sido dada. No es lo mismo cuando vas en tus fuerzas, sino que te vas a esforzar en la gracia que ya se nos ha sido dada. Es diferente. ¿Sí? Ya tenemos de gracia todas las cosas, pero tenemos que esforzarnos en la gracia. Esto es lo que dice. Miren, les voy a leer, en los siguientes versículos, del 5 en adelante, habla, ahí en segunda de Pedro, habla precisamente de cosas que tenemos que esforzarnos nosotros, ¿sí? Porque ya tenemos por gracia todo. Miren, dice en el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, o sea, como diciendo, esfuérzate, poniendo toda diligencia por esto mismo, porque ya tienes todo, ¿verdad? Dice, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán ser ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso es cuando te anima Dios a que le eches ganas. Ya tienes todo, pero te animo a que esfuerces en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Y son cosas que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Dice, quiero leerles otra versión para que se entienda un poco más. Palabra de Dios para todo. Dice en estos versículos que leímos, dice, como ya tienes estas promesas, fíjense, aquí se entiende un poquito más. Como ya tienes estas promesas, esfuércense ahora para mejorar su vida, sí. Dice, a la fe añadan un carácter digno de admiración. Fíjense lo que me gusta como dice aquí, porque acá dice, a la fe, agrégale virtud. Cuando tú tienes virtud, tienes un carácter digno de admiración. Dice, a la fe añadan un carácter digno de admiración. Y luego dice, al carácter digno de admiración añadan conocimiento. Y luego dice, al conocimiento añadan dominio propio. Al dominio propio añadan constancia. A la constancia añadan servicio a Dios. Y al servicio a Dios añadan afecto a sus hermanos en Cristo. Y a ese afecto que tienen a sus hermanos añadan amor. Dice, y si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Un poquito más entendible, dice que al carácter, a la fe le agregamos un carácter digno de admiración. ¿Qué significa digno de admiración? Que la gente pueda decir, yo te veo diferente, tú ya eras enojón, ya no eres enojón, hoy eres muy dócil, eres amable, eres dócil, eres enseñable, eres muy humilde, no te exaltas. Qué padre carácter tienes, digno de admiración. Tienes virtud. Y luego al carácter, si tienes ya ese carácter digno de admiración, bueno, ahora agregarle conocimiento. ¿Qué significa conocimiento? Conocimiento no del mundo, sino conocimiento de la palabra de Dios. Que tú tengas la palabra de Dios en tu vida. Ahora, si no tienes sabiduría, no puedes entender mucho la palabra, dice Santiago que le pides a Dios. Si uno no tiene sabiduría, dice, pídasela a Dios. Pídasela a Dios y Él la va a dar sin reproche, ¿sí? Abundantemente sabiduría. Él le da sabiduría. Y luego dice, si tienes ya un poco de sabiduría, tiene dominio propio. Porque si sabes mucho la palabra y no tienes dominio propio, vas a regarla. Porque no tienes dominio propio, pues tienes que tener dominio propio. Se dan cuenta que no es tan fácil, porque ya tenemos todo, pero Dios nos dice, esfuérzate en la gracia, ¿sí? Al dominio propio es cuando nosotros tenemos un control, si es de los que se enciende la mecha rápido, tienes que traer una tijera para cortar la mecha. Sí, porque luego
se enciende más. Echarle agua, como no te equivoques de balde. Agarran un balde y es de agua le echan gasolina y se enciende más. Entonces, dominio propio es que te controles a ti mismo en todas las áreas, el enojo de que seas impulsivo, de que seas esto o lo otro, que tomes decisiones rápidamente, cosas así, ¿verdad? Seas desesperado, que ya rápido, que no tengas paciencia, hasta de calmarte, porque a veces el enojo nos lleva a hacer muchas cosas y la desesperación nos lleva a hacer muchas cosas porque no hay dominio propio, ¿sí? Y si tienes dominio propio, dice que la paciencia o constancia. Constancia significa que esperes al momento de Dios. Tú oras y estás esperando. Sé paciente, sigue buscando a Dios, sigue yendo a la iglesia. Eso es ser constante, ¿verdad? Y si eres constante, dice que te tienes que agregarle piedad, o sea, servicio a Dios. Servir a Dios, ya estás preparado, ya estás sirviendo a Dios, qué bueno. Sirve más al Señor. Si eres servidor y sirves a Dios, ¿cómo le sirves? No aquí en la iglesia, en tu casa, con los tuyos. Sirviendo a los demás, estás sirviendo a Dios. O sea, sirviendo a tu esposa, a tus hijos, ya estás sirviendo a Dios. A los vecinos, ya estás sirviendo a Dios. A tu prójimo, a los que están ahí. Si tú eres muy acomedido y les ayudas y les echas la mano en esto o lo otro, estás sirviendo a Dios. Si les compartes el Evangelio, estás sirviendo a Dios. Si compartes tu testimonio, estás sirviendo a Dios. Si te comportas bien como un buen testimonio, como un buen cristiano, estás sirviendo a Dios. Eso es servir a Dios. Más que la gente luego piensa que nada más es aquí en la iglesia. Porque muchos sirven en la iglesia, pero afuera no sirven. Afuera no sirven, dan mal testimonio. ¿Y de qué sirve que sirvas en la iglesia? Si das mal testimonio en tu casa y en las demás. Entonces, tenemos que procurar tener ese servicio a Dios. Y si tienes el servicio a Dios, tienes que procurar tener afecto fraternal. Dice, afecto fraternal es tener amor por los demás, preocuparte por el hermano que no vino, y amarle o irlo a visitar si está enfermo y cosas así, que tiene necesidad de apoyarle. Todo eso es tener ese amor, afecto hacia el hermano, ¿verdad? Y si tienes afecto hacia el hermano, tienes que agregar amor. Fíjense todo ese proceso que necesitamos a veces. Y el versículo 8 dice, porque si esas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros tenemos esta vida piadosa que tiene todos estos cambios que estamos mencionando, entonces nosotros vamos a actuar al reino de Dios y vamos a dar a conocer a Cristo donde quiera. Van a ver a Cristo en nuestras vidas. La gente que te vea no te van a ver a ti, van a ver a Cristo. Eso es manifestar la gracia del Señor, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden la visión que tenemos como iglesia, que nosotros seamos un lugar donde la gracia de Dios sea patente, o sea, que todo el mundo la pueda ver, y manifestada en el amor al prójimo, precisamente dice, manifestada en el amor al prójimo, acogiendo y abrigando a todo aquel que necesita un descanso para sus almas, llevándolos a conocer al Padre por medio de Jesucristo y de su preciosa palabra. Esa es la visión, y todos la tienen que aprender de tarea. Te la voy a preguntar la próxima semana. Es que tenemos que entender la visión de la iglesia, porque así actúes tú de esa forma, porque somos uno solo, no somos muchos, somos uno solo. Y para concluir, hermanos, entonces, hermanos, si hemos entendido que Dios nos ha dado todas las cosas que conciernen a la vida y que conciernen a la piedad, a la vida que tenemos en Cristo, si nosotros entendemos todo esto, y no solamente a las que conciernen a la vida espiritual, sino a la vida, no solamente las que conciernen a la vida natural, o sea, nuestras necesidades que tenemos humanas, sino también a las espirituales. Tenemos ya todo, Dios nos ha dado todo, entonces tenemos que creer en su palabra, creer en sus promesas. Tenemos que perseverar y confiar en Él hasta el final. Tenemos que crecer cada día en fe, cada día crecer poniendo interés en más conocerle a Él por medio de su palabra, conociendo al Padre, conociendo al Hijo, a Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, y cada día sometiéndonos más
a su señorío. Porque todas las cosas ya nos han sido dadas y se hacen realidad por el poder de Dios, por el poder divino del Señor. Se hacen realidad en tu vida y en mi vida, y no es en nuestras fuerzas, es por el poder de Dios. Entonces, pero sí tenemos que esforzarnos en la gracia que ya nos ha sido dada. Tenemos que hacer cambios en nuestras vidas, los cambios que sean necesarios en nuestras vidas para mostrar a Cristo, y así nosotros poder darle gloria a Dios en todo, ¿sí? En todas las áreas, como ya les estaba mencionando, cada área de nuestras vidas. Si nosotros tenemos fe, tenemos que mostrar un carácter diferente, y tenemos que conocer cada día más la palabra de Dios, conocer más al Señor, tener dominio de nosotros mismos, tener paciencia, constancia, tener piedad, esa vida de servicio en donde quiera, tener ese amor por los hermanos, y cada día llenarnos más del amor de Dios. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra que nos has hablado hoy. Padre, sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Sabemos, Señor, que tú nos has dado con Cristo todas las cosas también, Señor, y que nada nos faltó, Señor. Por eso te damos muchas gracias, pero necesitamos entender como iglesia, Señor, todo esto que nos has hablado hoy para que podamos cambiar nuestra actitud. Primeramente, Señor, ser agradecidos siempre contigo por la obra que has hecho, por lo que estás haciendo, Señor. Siempre agradecidos por lo poco o lo mucho que tenemos, Señor, pero siempre agradecer a ti, Señor, y agradecerte que nos has salvado, que nos has dado esa salvación que tenemos, que no merecíamos, Señor, y que somos privilegiados porque fuimos escogidos, Señor. Gracias. Ayúdanos a poder valorar esta salvación, a poder, Señor, poner en práctica todos estos cambios que nos mandas tú que hagamos en nuestras vidas, en nuestra forma de vivir, Señor, y poderte dar a ti la gloria, la honra y la alabanza en toda nuestra vida, Señor, hasta que tú vengas y poder ser transformados completamente, Señor, así como el Señor Jesús es, Señor, que cada día podamos participar más de esa naturaleza divina, Señor, hasta llegar a las alturas del varón perfecto, Señor. Cuando tú vengas, seamos ya terminados en esta obra que estás haciendo, Señor, y podamos glorificarte siempre, para siempre, por la eternidad, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos muchas gracias. Amén.